La noche estaba en calma absoluta, la típica que hace que cada pequeño sonido se convierta en un estruendo en la mente. Había apagado casi todas las luces de la casa, dejando solo una lámpara tenue en la sala, esa que proyectaba sombras largas y quietas en las paredes. Me acomodé en el sillón, envuelto en una manta, tratando de desconectarme del día. Afuera, el viento susurraba a través de las ramas de los árboles, creando un susurro casi hipnótico, pero en el interior, todo parecía tan sereno que casi podía sentir el latido pausado de mi corazón. De repente, el silencio fue rasgado por el sonido inesperado del teléfono fijo. Ese aparato que muchos ya hemos dejado de lado, pero que en esta casa seguía ahí, casi como una reliquia. Lo miré con cierta sorpresa, porque en estos días casi ni lo escucho sonar. De un impulso apagado, dudé. ¿Quién llamaría a esta hora y en un teléfono así? Tomé el auricular con una mezcla de curiosidad y molestia por la interrupción. Al otro lado, una voz inaudible, más un susurro que palabras claras. Apenas podía entender lo que decía, pero la mera presencia del sonido, tan cerca y tan lejos a la vez, me erizó la piel. Intenté hablar, preguntar quién estaba, pero la respuesta fue un hilo de voz casi imperceptible, que luego comenzó a describir con un detalle aterrador mi casa y cada movimiento que había hecho esa misma tarde. Comentó cómo había apagado las luces, cómo me había sentado con la manta encima, y hasta mencionó con precisión qué canción había estado tarareando en la ducha. Por un momento, mi respiración se hizo superficial, casi contenida, porque no podía comprender cómo alguien sabía todo eso. Colgué con manos temblorosas, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Sentí un nudo apretándome la garganta. La tosco reflejo de repetir, no hay nadie ahí, parecía inútil. La llamada no solo no se detenía, sino que volvía con más fuerza, con la voz que empezó a hacerse menos un susurro y más un murmullo confidente, como si quisiera infiltrarse en mi mente para revelar aquello que preferiría que siguiera oculto. La oscuridad de la casa se volvió más densa, como si las sombras estuvieran tomando forma alrededor mío. En ese instante, la voz cambió. Ya no era solo un observador de mi rutina. Comenzó a mencionar un nombre, uno que me heló los huesos. Un nombre que había enterrado muy profundo en mi pasado. Un secreto oscuro que me había jurado olvidar para siempre. Como una sombra que te sigue, pero que haces todo lo posible por no reconocer. Sentí que el aire me faltaba, y que el pulso se aceleraba impredecible. El miedo no era solo por la llamada, era por volver a enfrentar algo que pensé que nunca regresaría. El susurro se hizo más firme, hasta ofrecer una risa baja y siniestra. Y entonces pronunció la frase que hasta ahora me carcome la mente. Pero no lo estás realmente. Un escalofrío indescriptible me recorrió el cuerpo, y sin poder apartar la mirada del teléfono, sentí como si algo invisible se hiciera presente en aquel salón, tan intenso que podía escuchar mi propio pulso reverberar en los oídos. Apagando la lámpara, dejé el teléfono a un lado y me levanté lentamente, con el corazón golpeando contra mi pecho como si quisiera escapar. Caminé por la casa, tocando las paredes, para asegurarme de que nadie estaba ahí, aunque mi mente se resistía a creerlo. Cada puerta cerrada, cada sombra, eran ahora potenciales escondites de esa presencia que el teléfono parecía anunciar. Me aseguré de revisar las ventanas, los armarios y hasta el sótano, aunque no podía decidir si la intranquilidad me empujaba a descubrir o me hacía desear desaparecer. Regresé al sillón mirando las ventanas, esperando que esa llamada no volviera, pero el teléfono sonó de nuevo. Esta vez no tuve valor para contestar. Quedé paralizado, escuchando solo el timbre, que ya no era solo un sonido, sino una amenaza latente. La sensación de que alguien me observaba sin ser visible era insoportable, y la frase resonaba una y otra vez en mi cabeza, más fuerte que cualquier ruido exterior. La noche pareció estirarse en una eternidad. Cada hora, cada minuto, se sentía como un peligro cercano y silencioso. Intenté dormir, pero la imagen de esa voz y ese comentario final
se clavaban como cuchillas en mi mente. La certeza de que no estaba solo, en donde debería ser mi refugio más íntimo, me arrastró al borde de un pánico profundo. Uno que no se calma, ni con las luces encendidas, ni con un llamado a la policía, que solo encontró mi casa vacía e intacta. Desde esa noche, el teléfono fijo sigue allí, silencioso, pero yo ya no puedo. No me atrevo a apagarlo del todo, porque el miedo me dice que si lo hago, el susurro podría alcanzar otra puerta, otro lugar en esta casa, o peor, ir más allá de la mente. La tranquilidad se fue con esa llamada. Ahora, cada vez que el teléfono suena, mi corazón se detiene un instante, y aunque casi no contesto, sé que esa voz está, que sabe quién soy, lo que he hecho, y que en la oscuridad no estoy solo. Nunca realmente estuve solo. Mientras la cafetera burbujeaba en la encimera, yo me movía con la pesadez del cansancio acumulado, arrastrando los pies por la cocina como un autómata. Aquella mañana era igual a tantas otras, un ritual monótono que apenas me dejaba espacio para pensar. Sin embargo, algo llamó mi atención. Fue una sensación sutil, como ese instante en que alguien te observa, aunque al voltear no haya nadie. Miré hacia el espejo que colgaba sobre el fregadero, esperando verme reflejado solo a mí. Pero entonces lo vi. Una figura, oscura y difusa, en el reflejo, justo detrás de mí, aunque en realidad el espacio estaba vacío. Mi corazón dio un pequeño vuelco, y di un paso atrás con cautela, consciente del silencio que reinaba en la casa, solo roto por el sonido constante del agua al caer en la taza. Giré el cuerpo de golpe, buscando explicaciones lógicas. No había nada, ni sombra, ni figura, ni movimiento. El brillo del sol colándose por la ventana parecía implacable y verdadero. Pero la imagen en el espejo me decía otra cosa. Volví a mirar y la sombra seguía ahí, más definida esta vez, casi tangible. No parecía querer hacer nada, solo observarme. Una calma casi burlona emanaba de esa presencia. Mis ojos no podían dejar de estar fijos en ella. Tratando de convencerme de que todo era un truco de la luz o el cansancio, decidí apartar la vista y seguir con mi día. Pero la inquietud no me abandonó. Con cada movimiento, la sombra comenzaba a replicarlo en el reflejo, siempre justo después de mí, como si jugara a atraparme en un retardo temporal. Movía la cabeza y la sombra respondía. Levantaba la taza con mi mano y su mano oscura lo hacía también, casi con una precisión perturbadora. Al principio intenté no darle importancia. Es solo el reflejo que mi mente está deformando, me repetía una y otra vez. Pero la sensación de ser observado se iba haciendo más densa, más opresiva, como si la sombra estuviera ganando terreno en el espacio entre mi realidad y el reflejo. Empezó a extenderse además fuera del espejo, a la habitación. Sentía su mirada, fría y hueca, clavada en mí desde cualquier ángulo. Incluso cuando daba la espalda, la sentía allí, en cada rincón, cada grieta, cada sombra detrás de la luz. Las noches se volvieron insoportables. En la penumbra de mi dormitorio, a veces parecía que la figura oscura se filtraba detrás de mí, proyectándose suavemente en las paredes, en el techo, multiplicándose. Escuchaba susurros ininteligibles, palabras que el viento arrastraba, un murmullo que acertaba a paralizarme con frialdad. La ansiedad me consumía poco a poco, y el cansancio, que antes me atenazaba, comenzó a mezclarse con el terror, creando una mezcla indescriptible que me robaba el aliento. Una noche, después de horas dándole vueltas en la cama, finalmente me levanté para calmar mi mente con algo de agua. Caminé hacia la cocina, ese mismo lugar donde había comenzado todo. La luz tenuemente amarilla de la lámpara se filtraba en la habitación, dibujando sombras largas y distorsionadas. Me acerqué al espejo sin demasiado entusiasmo, a la vez esperanzado y temeroso de lo que iba a encontrar. Entonces sucedió.
La figura no replicó mis movimientos como siempre. En lugar de eso, lentamente levantó una mano, y con dedos largos y huesudos, me hizo un gesto diferente. Un movimiento que no había visto antes. Su rostro apareció con claridad, y no era un rostro humano. Era una máscara grotesca, con ojos negros como pozos sin fondo. Una boca torcida en una mueca que parecía una sonrisa cargada de desprecio y maldad. El frío me congeló desde dentro, hasta dejarme paralizado. No podía apartar la mirada. El terror explotó dentro de mí con un estruendo sordo, y salí corriendo de la cocina hacia la sala, dejando atrás la pesadilla reflejada. Por unos días evitaba mirar cualquier espejo, aunque la sombra parecía más presente que nunca. No se limitaba al vidrio, ahora parecía manifestarse en cualquier superficie brillante. Ventanas, pantallas apagadas, incluso el pantano de mi propia pupila. La presencia se había expandido, había roto la barrera del reflejo para hurgar en cada fragmento de realidad que podía tocar. Empecé a cuestionar mi cordura. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era todo producto del estrés, de la falta de sueño? Pero entonces, las sombras comenzaron a hablarme, susurrando secretos y amenazas que se colaban en mis sueños, mezclándose con recuerdos distorsionados. No había escape, no había refugio. La línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba. Hasta que un día, ya al borde del abismo, decidí enfrentar la verdad. Volví al espejo con la determinación tenue que me quedaba, y en un susurro apenas audible le hablé a la figura, como si pudiera reconocer la oscuridad que había detrás de aquella máscara. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con la voz agrietada. La sombra no respondió con palabras, sino con una imagen. Vi un pasado que no recordaba, escenas que mi mente había enterrado. Una noche fría, un accidente, un fallo irreparable. La sombra no era más que un reflejo deformado de mi culpa y miedo, un espectro de mis propios demonios internos que había cobrado vida. Pero lo peor no era eso, sino la certeza de que no había escape posible, que la sombra en el espejo se había convertido en una parte de mí, una parte que me miraba desde siempre, esperando silenciosamente el momento para salir. Desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo, siento una fría presencia detrás de mi reflejo. Sé que las sombras allí, las que no deberían estar, me están esperando. Y no están solas. Estoy condenado a verlas, a convivir con ellas, hasta que una noche, quizás sin previo aviso, una de esas sombras cruce el umbral y deje de ser solo un reflejo, para volverse pesadilla. Porque algunas sombras no deberían existir, pero existen, y en plena oscuridad de la madrugada, cuando el mundo duerme, el espejo susurra mi nombre. Desde que llegué a ese barrio, el hombre de la casa frente a la mía siempre me llamó la atención. No recuerdo haberlo visto una sola vez saludar a alguien, ni al cartero, ni a los niños que jugaban afuera, o a los demás vecinos que conversaban animadamente en las aceras al caer la tarde. Su casa se alzaba imponente, pero oscura, con las ventanas permanentemente cubiertas, sin un solo destello de luz que indicara que alguien estaba adentro. Cada vez que pasaba frente a su puerta, un escalofrío recorría mi espalda, como si algo invisible me observara desde dentro. A los pocos días, empecé a notar pequeños sonidos extraños. No eran ruidos fuertes, más bien algo sutil que podría pasar desapercibido si no me hubiera detenido a escuchar con atención. Golpecitos ocasionales en la madera de su puerta, como si alguien tocara con los nudillos en un código que yo no lograba descifrar. A veces susurraba algo apenas audible, como murmullos entrecortados, palabras sin sentido que parecían elevarse desde el suelo mismo, y se desvanecían con el viento. Recuerdo una noche en la que el aire estaba tan quieto que podían escucharse hasta los latidos del corazón. Y esos murmullos parecían bailar en la penumbra, insistentes y urgentes. La curiosidad se fue apoderando de mí lentamente, al igual que una inquietud que no me dejaba dormir. Mis pensamientos se enredaban, y con cada noche que pasaba, sentía esa combinación de miedo y necesidad
por descubrir qué había detrás de esas ventanas oscuras. Detrás de esa puerta que parecía un umbral hacia lo desconocido. Una noche, impulsado por una mezcla de miedo y valentía irracional, decidí acercarme. El frío me envolvía como una mano helada, y el susurro del viento, mezclado con los murmullos lejanos, se colaba entre los árboles. Me acerqué sigilosamente, mis pasos resonando más de lo que quería, en el silencio absoluto de la calle. El silencio era tan denso, que hasta el crujido de las ramas bajo mis pies parecía un grito. Toqué su puerta con nerviosismo, y sentí que el rostro se me congelaba, al escuchar esos golpes suaves responder otra vez, como si alguien tocara del otro lado. Sin pensar mucho, giré el pomo, y para mi sorpresa, no estaba cerrado con llave. La puerta se dio con un chirrido largo y agudo, que se extendió por toda la calle, destrozando el silencio como un grito desgarrado. Entré con cautela. El olor a polvo y madera vieja me golpeó en la cara, mezclado con un olor indefinible. Algo a humedad y algo más, algo metálico. La casa estaba en penumbras, salvo por la débil luz de una vela que parpadeaba débilmente al fondo del pasillo. Mis pasos eran lentos, casi temblorosos, y el eco de mis propios latidos me parecía un tambor incesante en los oídos. Al adentrarme, descubrí algo que me heló la sangre. En una esquina del cuarto había un altar improvisado. No era un altar religioso común, no. Estaba construido con objetos que a simple vista parecían cotidianos. Fotografías viejas, muñecos rotos, trozos de tela y hojas secas. Pero al observarlo mejor, me di cuenta de que los objetos estaban dispuestos con una precisión perturbadora. Hay algo en el orden que elegimos para ciertas cosas que revela algo de nuestra mente. Y este altar tenía un patrón macabro. Los muñecos tenían cosidas pequeñas bocas, que parecían perpetuar un grito mudo. Las fotografías estaban quemadas en ciertas áreas, como si se quisiera ocultar rostros. Y las hojas, dispuestas en círculo, tenían extrañas manchas oscuras, que muy probablemente no eran simples manchas. Mi respiración comenzó a acelerarse. El corazón amenazaba con salirse del pecho, y el conjunto de olores y sombras empezó a cerrarse sobre mí como una jaula invisible. Intenté retroceder, pero en ese instante sentí una presencia, una mirada intensa clavada en mi nuca. Me giré abruptamente y allí estaba él, el vecino que nunca saludaba, parado, quieto, como una estatua viviente, mirándome fijamente con unos ojos tan oscuros y profundos que parecía absorber la luz de la vela. No dijo una palabra. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. No pestañeó, no se movió, solo me observaba con esa expresión que me hacía sentir expuesto, como si hubiera desenterrado secretos que no debía. En ese instante, el aire en la habitación se volvió más denso, casi tangible, y una sensación de frío se extendió por todo mi cuerpo, paralizándome. De repente, sin previo aviso, su sombra se deslizó lentamente por la pared, y desapareció sobre su propia puerta, como si se hubiera fundido con la oscuridad. Miré hacia donde se había esfumado, esperando verlo aparecer al otro lado. Pero el corredor permaneció vacío, bañado apenas por la luz trémula de la vela. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a explotar el pecho. Me di cuenta entonces de algo aún más horrible. Era como si él nunca hubiera estado realmente allí. O mejor dicho, aquella figura no era más que una proyección, una manifestación efímera y perturbadora. El aire seguía frío, la casa llena de un silencio más profundo que antes, y un sutil temblor recorrió mis manos cuando salí corriendo por la puerta, sin atreverme a mirar atrás. En las semanas que siguieron, la casa volvió a sumergirse en su eterno silencio, sin luz, sin movimiento. Y yo, ahora, cada vez que paso frente a esa puerta, siento que hay algo que todavía me observa, que nunca me soltará del todo. Que esa sombra, ese vecino sin rostro ni voz, todavía espera, acechando en la penumbra, a que alguien más cruce ese umbral para conocer la verdad detrás de su puerta. Cuando pienso en esa noche, en esos objetos, y en esa figura que parecía humana, y no lo era,
Me pregunto si de alguna manera su oscuridad se traspasó a mí, y si en mi casa, ahora también, alguna sombra invisible me sigue, esperando un momento para desaparecer para siempre en la nada. Durante semanas, una sensación inquietante se había instalado en mi vida. Un peso invisible que presionaba mi pecho y un constante, aunque sutil, cosquilleo en la nuca que me advertía que algo me observaba. No comprendía bien qué era, ni por qué, pero estaba ahí, como una sombra insistente que me seguía a todas partes. Al principio traté de ignorarlo, atribuirlo al cansancio o al estrés, pero conforme pasaban los días, aquella sensación creció hasta hacerse insoportable. Las noches eran las peores. Me encontraba despierto durante horas, con el corazón atrapado en una espiral de ansiedad que parecía constante, como si el aire mismo estuviera contaminado con la presencia de algo que no debía estar allí. La oscuridad de mi habitación se volvía densa, opresiva, y cualquier sonido se amplificaba en la quietud. Había escuchado hacía poco una llamada inesperada, una voz que nunca reconocí, fría y distante, cuya única frase fue un susurro hiriente y críptico: «No mires detrás». Eso me dejó temblando, y a partir de entonces no pude evitar sentir que había algo más, algo oculto en las sombras que se movía apenas fuera de mi vista. Había visto también una sombra, una figura oscura que cruzaba brevemente el umbral de la puerta de mi habitación, apenas perceptible, como si fuera hecha de humo, sin forma ni rostro, pero con una presencia tan tangible que me dejó paralizado. No me atreví a contar nada a nadie, por miedo a que me miraran como un loco. Pero lo peor vino con el vecino del piso de al lado, un hombre solitario, de quien se decía que estaba muerto, aunque nadie había encontrado su cuerpo. Una tarde, caminando por el pasillo, noté un altar pequeño, casi improvisado, con velas y objetos extraños, entre ellos un amuleto negro, pequeño y alargado, que me llamó la atención por alguna razón incomprensible. El miedo empezó a consumir mi cordura. Me sentía atrapado en una red invisible de presencias y secretos que no podía deshacer. Esa noche en particular, la más oscura y fría que recuerdo, todo alcanzó su punto de ebullición. Me encontraba en mi cuarto, la luz principal estaba apagada, y solo una tenue lámpara emitía un resplandor anaranjado que proyectaba sombras grotescas en las paredes agrietadas. Sentía que los minutos se estiraban como si el tiempo mismo se estuviera derritiendo. De pronto, un silencio unsettling se adueñó de todo, tan absoluto que hasta el roce de mi respiración parecía ensordecedor. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro débil, como el arrastre de una tela vieja, o el murmullo de hojas secas arrastradas por el viento dentro de la casa. No venía de ningún lugar en particular, parecía flotar en el aire, una voz sin cuerpo, temblorosa, que apenas pronunciaba unas pocas palabras. Estaba al borde de la locura, pero no podía apartar mis oídos. La voz, que parecía un eco lejano, repetía algo, pero incompleto. «No te olvides». ¿Qué? Y luego se perdía. Sentí como un escalofrío me recorría la columna vertebral, erizándome la piel, como si sudor frío emergiera de los poros. Sin saber por qué, me levanté del sillón donde me había quedado helado, y empecé a seguir ese susurro, como un imán invisible me guiaba. La voz parecía danzar en el aire, moviéndose de un lado a otro, fragmentándose y entremezclándose con el sonido del viento que entraba por la ventana rota del pasillo. Sentía mis manos temblar, mis dedos rozando la pared no pintada, con un tacto áspero y polvoriento. Me adentré en un rincón olvidado de la casa, justo donde el pasillo se estrechaba cerca del viejo cuarto de servicio. Un espacio oscuro y abandonado durante años, donde solo había cajas viejas, un mueble caído y unas maderas apiladas. La voz se tornó más clara, y con cada paso me acercaba a lo desconocido. Fue cuando la luz de la lámpara, oscilando por la brisa que de repente encendió el aire, iluminó un pequeño objeto en el suelo. Era idéntico al amuleto negro
que había visto en el altar del vecino. El mismo diseño extraño, con símbolos que no reconocía, pero que me provocaban un temor ancestral y profundo. Mi corazón latía con violencia. Sentía que mi pecho iba a estallar. Fue cuando el susurro, como si hubiera estado acumulando toda la fuerza que pudo, se convirtió en un grito silenciado, un alarido que parecía roto en 1000 pedazos, sofocado por paredes invisibles. Sentí un frío intenso que me paralizaba los músculos, y en un instante de total desconcierto, escuché la frase completa que atravesó el aire como un cuchillo helado. Nunca estás verdaderamente solo. El eco que siguió fue interminable, retumbando dentro de mi cabeza, como si la casa entera respirara conmigo, o más bien, sobre mí. Sentí que algo me tocaba la espalda, pero cuando giré, no había nada, solo la oscuridad densa y eterna. Salí corriendo, el pulso enloquecido, el aliento entrecortado, y me encerré en mi habitación con todas las luces encendidas. Pero el miedo no desapareció. Sabía que el susurro seguía ahí, acechando, moviéndose con el viento, vivo en esa casa que parecía tener voluntad propia. Desde aquella noche, no hay rincón donde me sienta a salvo. El susurro final me devolvió al principio, a la sensación de que estoy atrapado en un ciclo interminable, donde la presencia invisible me sigue a cada paso, recordándome que, aunque intente huir, nunca estaré verdaderamente solo. La casa guarda su secreto, y yo, su prisionero, escucho cómo el susurro sigue replicándose.